Vivimos en una época de crisis espiritual, marcados por la decadencia moral y la desintegración familiar. Sin embargo, hay un mensaje de esperanza para todos aquellos que han experimentado el deterioro en sus propias vidas y que sienten que sus alegrías y sueños han acabado. Hoy Dios quiere renovar tu vida y cambiar tu historia. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial de la ciudad de Oviedo te invita a escuchar Renuevo Espiritual, un programa hecho para tu necesidad. Te invitamos a que nos escuches todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde. Renuevo Espiritual. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos una vez más en este su programa Renuevo Espiritual. Hoy estaremos hablando acerca del tema En busca de verdaderos adoradores. En busca de verdaderos adoradores. Para nosotros es un enorme placer compartir con ustedes a través del dial 102.2 FM Dynamis Asturias la poderosa palabra del Señor. Estamos contentos porque el Señor nos concede el privilegio de poder salir una vez más en este su programa Renuevo Espiritual, deseando que usted sea edificado, que usted sea ministrado a través de este mensaje que es tan importante. Hoy, como ya lo mencioné, en busca de verdaderos adoradores. Nuestro cordial saludo a nuestra gran audiencia, aquellos que nos escuchan y aquellos que nos observan a través de la página del Movimiento Misionero Mundial Oviedo, Asturias, y los que nos escuchan y ven a través de la página de Dynamis Asturias. Nuestra cordial invitación a todos los hermanos a quedarse con nosotros, a que estén aquí reportando su sintonía, que no duden en compartir este programa y que, por supuesto, se involucren en este programa. Los números de contacto son el 661-858-758 y el 661-740937. Estamos ubicados en la calle Coronel Boves, número 26, bajo izquierdo. Los días martes, jueves y viernes a partir de las 7 de la tarde y los domingos a partir de las 11 de la mañana. Están todos cordialmente invitados. Muy bien, vamos a involucrarnos. Reporten su sintonía, de qué parte de España nos están escuchando o de qué parte del mundo, porque sabemos que hay quienes nos observan a través de las ondas, desde Colombia, desde Perú, desde Guatemala, desde las Antillas holandesas. Aquí en diversos países de Europa también nos observan, nos escuchan y queremos que usted reporte su sintonía y que cuanto antes entremos en el calor de este programa de Renuevo Espiritual. Muy bien, amados hermanos, vamos a un corte musical y enseguida regresamos con su programa Renuevo Espiritual. Hay poder en el nombre de Cristo. 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 Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas caer, cadenas caer, cadenas caer. Oigo cadenas caer.
un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas caer, cadenas caer, cadenas caer. Oigo cadenas caer, cadenas caer, cadenas caer. Aleluya. Te adoramos a ti, Jesús. Aleluya. Es el que viene en el nombre del Señor. Bendita las naciones que te adoran, Creador. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendita las naciones que te adoran, Creador. Adórenle. Bien, amados hermanos y amigos, continuamos en este su programa Renuevo Espiritual. Hoy para tratar el tema En busca de verdaderos adoradores. Allí estoy acompañado de mi esposa, la hermana Keila Vergara de Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal este tema que hoy vamos a compartir? Dios les bendiga. Dios les bendiga, sí, muy hermoso este tema. Un tema precioso, maravilloso, que tiene que ver con la adoración, así que estamos muy atentos con respecto a todo lo que puedan ustedes dejar aquí escrito, todos los comentarios, a lo que vamos a desarrollar con la ayuda del Señor en esta tarde, hablando de este tema tan precioso y tan profundo que es la adoración. Considero que el tema de la adoración es muy profundo, amén. Más allá de lo que podemos nosotros imaginar o lo que creemos nosotros que significa la adoración. Amén. En los controles técnicos, nuestro hermano Eleazar Jiménez, como cada miércoles apoyándonos aquí siempre en el programa de Renuevo Espiritual. Muy bien, desde acá nuestro cordial saludo a todos los hermanos y amigos que nos sintonizan a través del dial 102.2 FM Dinamis Asturias. Dios bendiga a nuestro hermano Javier Suárez, que seguramente nos debe estar escuchando, sintonizando. Dios le bendiga. A todos los que día a día o miércoles a miércoles nos siguen, nos apoyan, interactúan con nosotros, nos dan sus opiniones. Dios les bendiga de manera especial. No duden en compartir este programa porque creemos que será de mucha bendición. Vamos a saludar a aquellas personas que están ahora escribiéndonos por el chat. Sí, tenemos ya varias personas que están conectadas desde varias partes del mundo. La hermana Sari Vergara de Monzón y también su amado esposo Will Monzón son pastores en Guatemala, están enviando muchos saludos. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga a sus niñas también, a la congregación que están allí pastoreando por la misericordia del Señor. Nos alegra mucho de que estén conectados. También está conectada la hermana Caterín Lobato Loyola, que el Señor la bendiga, ella es fiel oyente de este programa y siempre ha sido una buena, una mujer que siempre ha opinado, ha dado buenos comentarios, amén. Así que agradecemos mucho al Señor por verla nuevamente en este programa, que sabemos que también será de bendición para este programa. La hermana Elizabeth Dilón está en sintonía desde Tineo, una hermana muy querida aquí en la iglesia. La hermana Elizabeth, que el Señor la bendiga mucho y a sus hijos también. Nos alegra mucho de que esté en sintonía. También tenemos en sintonía a la hermana Astrid Leini Vega Quevedo, también hermana de la iglesia, que está en Salas, aquí en Asturias. Que el Señor la bendiga a ella, a su esposo, a sus niños. Amén.
Vamos a ver quién más está en sintonía. La hermana Paola Rojas desde Colombia está en sintonía y está saludando. Dice, Dios les bendiga mucho. La hermana Caterín Lobato dice, Dios les bendiga, siervo del Señor. Amén. La hermana Luz Patricia Tarazona dice, Dios les bendiga. Que el Señor bendiga a la hermana Luz Patricia, que también siempre ha sido una fiel oyente de este programa. Rosy del Río, hermana Rosy del Río dice, buenas tardes, hermanos, bendiciones, un miércoles más, amén, gloria al Señor, amén, Dios le bendiga, hermana Rosy, nos alegramos mucho, amén, dice la hermana Luz Patricia, qué alegría estar en sintonía, pastores, amén, y la hermana Paola ya está comenzando, ya es la primera que está respondiendo a esta pregunta, porque la pregunta de hoy es, ¿qué es un adorador? Porque el título de este tema es En busca de verdaderos adoradores. Vamos a hablar de la adoración. Entonces, para comenzar a hablar de la adoración, tenemos que al menos hacer un paneo, a ver si ustedes pueden ayudarnos también con la definición de lo que es un adorador. ¿Qué considera usted que es un adorador? Y la hermana Paola Rojas, también fiel oyente de este programa, dice, adorar es saber y reconocer de dónde nos ha sacado Dios y agradecer cada día por ello. Amén. Y gracias, hermana Paola, por esta definición. Que el Señor la bendiga. Amén. Y la pastora Carolina Leal está en sintonía desde Venezuela. Que el Señor la bendiga, a su amado esposo, a sus niños también y a la congregación allí en San Antonio. Amén. Que el Señor les bendiga mucho a todos los hermanos que nos están sintonizando desde Venezuela. Venezuela, pues la amamos con todo el corazón. Amén. Nuestra tierra querida y siempre oramos por ella. Siempre oramos por ese pueblo, por las almas, por los pastores, por todas las congregaciones, que el Señor siga llevando adelante su obra allá en Venezuela. Que así sea. Amén. Gracias a todos los hermanos, a toda nuestra audiencia por reportar sintonía, por escribir los comentarios, por estar opinando constantemente. Que el Señor les bendiga en gran medida. Nos sentimos muy contentos por esto y seguimos esperando que usted nos responda a esta pregunta. ¿Qué es un adorador? Amén. ¿Qué es un adorador? ¿Qué entiende usted por un adorador? Y esta pregunta la estamos haciendo porque creo que hay muchas confusiones. Y la pregunta se desprende también de esto. ¿Adorar es cantar? ¿Qué consideran ustedes? ¿Que el ministerio de la adoración tiene que ver con el ministerio del cántico? ¿Es eso la adoración? Yo quiero que ustedes respondan esta pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan en base a la Biblia, en base a los conocimientos o lo que hasta ahora ustedes han creído o han entendido? ¿Es la adoración cantar al Señor? Entonces allí, en base a eso, nosotros estamos aquí recibiendo todos esos mensajes, receptores de todos los comentarios y con mucho gusto lo estaremos leyendo. Sí, porque comúnmente cuando presentan a una persona que tiene alguna producción musical, que canta o que toca algún instrumento, se le menciona como un adorador. Se le presenta de esa manera. Sí, sí. Dicen es un adorador. Sí, recurrentemente escuchamos el término, es un adorador, es un adorador. Entonces, la palabra se asocia con una persona que canta. Y queremos ver qué opinan ellos, los hermanos, sí. Por supuesto, queremos conocer sus opiniones al respecto. Si, en efecto, una persona que toca algún instrumento o que canta es un adorador. Un adorador, o si la palabra involucra mucho más, si tiene que ver con algo mucho más amplio. Nuestro deseo es que usted se conecte, que usted opine, que usted interactúe con nosotros y que se meta aquí, en la cabina de Dinamis Asturias 102.2 FM, que esté con nosotros aquí y que usted dé sus opiniones. Es que bonito, somos una familia en Cristo y estamos unidos en el mismo espíritu, en esa perfecta unidad. Y aquí estamos hablando de este tema tan hermoso y todos nos abocamos, indagamos, buscamos, ¿verdad? En la Biblia, buscamos hasta en diccionarios, profundizamos en el tema de la adoración y salimos, pues, por supuesto, enriquecidos. Salimos contentos porque entendemos que esta palabra, por ejemplo, el tema de la adoración hoy, en ello vamos a enfocarnos y vamos a aprender más porque nadie nació aprendido. Todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Y también aprendemos de todos los aportes que puedan dar cada hermano, porque somos un cuerpo, amén. Todos somos importantes en el cuerpo de Jesucristo. Así que ese aporte que usted pueda dar en el día de hoy con respecto al tema de la adoración, pues se lo agradeceríamos mucho que lo dejara aquí escrito, amén, porque nosotros pues lo tomaríamos en cuenta para enriquecer este tema tan hermoso que es la adoración, amén. Y bueno, podemos seguir hablando aquí o comentando las personas que están en sintonía, amén. También tenemos en sintonía a Noah González Cruz. Saludos desde Costa Rica. Que el Señor bendiga a los hermanos en Costa Rica.
Amén. Al hermano Adrián Amaya dice, Dios les bendiga, mis hermanos. Saludos desde acá de Margarita, Venezuela. Amén. Que Dios bendiga a los hermanos de Margarita. La hermana Rubiela Hernández desde Salas, aquí en Asturias, creyente de la iglesia de aquí de Oviedo. Que el Señor la bendiga, está en sintonía. Amén. El hermano Solórzano Mauri de Pérez. Bendiciones, hermanos. Andy Alfaro dice, hola pastora, oren por mí. Está pasando por un momento muy difícil, es de Argentina. Amén. Estaremos orando por ella, por supuesto que sí, Andy, estaremos orando por ti. Amén. Al final del programa lo vamos a tomar en cuenta y hacer ese clamor para que el Señor te consuele, te fortalezca y te abra la puerta también si necesitas que el Señor haga algo, amén, en tu vida. La pastora Carolina Leal dice, amén, qué bueno que tenemos nuevamente la oportunidad de verlos. Adelante usted, adelante, saludos a todos ustedes. Hay ciertas, está diciendo que hay problemas eléctricos, ¿verdad? Y también muy poca señal de internet, por lo tanto les limita mucho a ellos poder ver el programa, pero aún así Dios es bueno, amén, así es. Dios es bueno y para siempre es su misericordia y en medio de los problemas allí el Señor también se glorifica, amén. Siempre estamos orando por Venezuela, entendemos la situación la que está viviendo el país y oramos mucho por nuestra familia, por los hermanos, amén. Sabemos que es un proceso duro que está viviendo nuestro país, pero que todo tiene un principio y todo tiene un final. Y sabemos que en este proceso Dios está allí, Dios lo permitirá, pero también Dios le va a dar la salida a este país porque para algo el Señor ha mantenido y ha preservado a su iglesia en ese país tan hermoso, ¿no? Y sé que esto va a pasar. Estos tiempos difíciles van a pasar y después nos alegraremos y después cantaremos y agradeceremos al Señor por todo lo que Él ha hecho. Amén. Mientras tanto, seguimos cantando, por supuesto, porque somos adoradores, ¿verdad? Y tenemos que adorar al Señor en espíritu y en verdad, aún en medio del problema, de la situación. Ahí el Señor nos procesa y Él puede probar el corazón si verdaderamente hay un adorador. Amén. Este es un tema muy hermoso de la adoración y la podemos siempre conectar aún con las circunstancias que podemos estar pasando, pero la adoración siempre es genuina. Amén. Que el Señor bendiga a la hermana Astrid, que dice así, ella está definiendo lo que es adorador. Ella dice así, adorador para mí es entregarte a Dios en espíritu y en verdad, bien sea cantando, orando, pero que se hace genuinamente de todo corazón. Es más que cantar, es entregarse alma, cuerpo y espíritu a Dios. Es decir, que la hermana Astrid considera que adorar no solamente es cantar, pero es más que eso. Es también orar, es entregarse por completo al Señor, entregar todo su corazón, alma y cuerpo y espíritu. Amén. O sea, ella está hablando de todo, ¿no? Algo íntegro, ¿no? Que el Señor bendiga a nuestra hermana Astrid. Muy interesante esta definición, ¿verdad? También tenemos a la hermana Maritza Garrido, que está en sintonía desde aquí de Oviedo, que el Señor la bendiga mucho, hermana. Dice, Dios les bendiga mucho, hermana Keila, Dios los guarde, amén. Igualmente, hermana Maritza, que el Señor la bendiga mucho. La hermana Zoraida Primiciero Muñoz dice, saludos desde Colombia, Cúcuta. Ricardo Alexander Malpartida dice, saludos desde Perú, amén. Y la hermana Paola dice nuevamente, ella comentó, dice, amén, Dios hará maravillas en nuestra amada Venezuela, amén. Así que a todos Dios les bendiga y muy interesante ya las definiciones que están dando con respecto a la adoración, amén. Así que la hermana Astrid, por ejemplo, ella considera que adorar a Dios es más que cantar porque es entregarse en alma, cuerpo y espíritu al Señor. Amén. Muchas gracias a nuestra hermana Astrid por su definición, por su aporte, pero la pregunta sigue allí. Sí. Sigue, así que pueden ustedes añadir algo más, pueden responder algo más sobre esta pregunta. ¿Qué es un adorador? Nosotros ya hemos dicho que regularmente se menciona a una persona que canta o que toca algún instrumento, que ejecuta o que interpreta algún instrumento y se le presenta o se le menciona como un adorador. Queremos que usted explaye un poco más la respuesta a esta pregunta, si tiene que ver estrictamente con una persona que cante. La hermana Astrid ya mencionó que ella considera que es algo más que cantar o que ejecutar un instrumento, que tiene que ver con una entrega del alma, del espíritu y del cuerpo. Y del cuerpo. Muy bien. Queremos saber si usted está de acuerdo con esta definición o qué piensa usted al respecto. Así que tiene tiempo para responder a esta pregunta. Quiero que leamos un pasaje de la Escritura que es
clave para tratar el tema de la adoración. Me refiero al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, verso 23. Dice así la Escritura: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Este es un pasaje preciosísimo y es precisamente de lo que nosotros estamos hablando hoy, en busca de adoradores, en busca de verdaderos adoradores. La búsqueda continúa. El Señor sigue buscando verdaderos adoradores. Pero ¿qué es un adorador? ¿Qué se entiende por adorar? Así que tenemos este espacio para que usted responda a esta pregunta según considere que es el adorador. ¿Qué es un adorador? Ya usted puede comenzar a responder. Hay algunas personas que ya lo han hecho y queremos que usted sea parte también de esto. Es interesante hablar de la adoración, como mencionaba la hermana Keila. Amén. Luz Patricia Tarazona dice: Dios probó mucho a este hombre, pero mostró cómo ser un verdadero adorador frente a las calamidades que pasó al entregar todo su ser a él, y al final estaba agradecido y bendecido. Es el caso de Job. El caso de Job expuso la hermana Luz Patricia, y él considera que Job fue un verdadero adorador. Amén. Y dice la hermana Luz Patricia también que adorar es todo, adorar es todo, es entrega total a Dios. Amén. Y el hermano Sebastián Quintero envía saludos desde Colombia a Medellín. Que Dios bendiga a todos los hermanos de Medellín, de Cúcuta, los que están en sintonía desde Colombia, que el Señor les bendiga muchísimo. Amén. Amén. Nos complace muchísimo Sí, saber sí. de dónde nos están sintonizando. Sí, sí. Dios bendiga a todos nuestros hermanos, a todos los pastores que nos escuchan, no solo aquí en España, en otras partes de Europa, en Sudamérica, en Centroamérica e incluso en Norteamérica también han reportado sintonía. Sí, hasta de Australia, en Israel también han reportado sintonía. Es una bendición muy grande saber que este programa pues corre por el mundo entero a través de las redes sociales, en vivo y en directo. Eso es muy bonito, de verdad que sí. Nos alegra y nos vamos muy contentos de aquí al saber que esta palabra ha tocado los corazones de muchas personas. Amén, amén. Muy bien, vamos a entrar ya en el tema, hermana Keila. ¿Qué te parece si nos metemos aquí en el tema de qué es un adorador? El tema de los verdaderos adoradores que el Señor está buscando. Así es. Vamos a hablar un poquito más al respecto, porque en efecto hay una carencia y hay un descuido en cuanto a esto, al asunto de adorar. Hay como que quizás una penumbra, como si no se tuviera muy claro lo que es la adoración. Sí, y hay es una verdad. distorsión Sí. al respecto. Sí, sí, sí. Y lo hay, y siempre se ha tenido eso como algo establecido, ¿no? Que bueno, adorar es, el momento de la adoración es cuando voy a cantar. Entonces, todos nosotros hemos encajonado la adoración con el cántico, y hasta el día de hoy lo tenemos así, lo creemos, y aunque no nos demos cuenta y decimos que la adoración es todo, muchas veces la encajonamos y la limitamos a lo que es el cántico, y creemos que ese es el ministerio de la adoración. Y es bueno investigar en la palabra y ver lo que en verdad verdaderamente significa la palabra adorador, adoración. ¿Amén? Hay que ir al origen de estas palabras que están en la Biblia para poder entender realmente el significado amplio que tiene la adoración. Amén, amén. Hay varios pasajes de la Escritura. La Escritura está llena, Sí, está sí. repleta de adoración. Lo encontramos en distintos pasajes. En varios pasajes vemos cómo la adoración es clave para tener una buena relación con Dios, una buena armonía. Así es, así Es es. fundamental. Y siempre, siempre encontramos esto no solo en la familia de los humanos, sino que también en la esfera de lo celestial. Así es. Encontramos cómo adoran al Señor, Amén, amén. cómo le rinden a Él adoración. Ahora, estamos solo mencionando el término, pero no lo estamos definiendo. Hay algunos hermanos que estarán allí a la expectativa, a la espera de
de la definición, pero yo quiero aportar algo más a lo que sugiere aquí un comentario de nuestra hermana Catherine Lobato Loyola. Ella dice: adorar es reverencia a un ser, reverenciar y honrar a Dios. Ella dice que la adoración es reverencia, no solo cantar. En este caso, según la definición de la hermana Catherine, entonces ella no suscribe este término solo a una persona que cante, Sí, sí. a una persona que ejecute un instrumento, sino que a toda persona que hace reverencia o a aquella persona que honra a Dios. Así es, así es. Lo que ella considera, y me parece muy acertada esa respuesta. ¿Sí? Ella lo ve como un acto de reverencia. Igual como la respuesta de la hermana Astrid, que dice que es una entrega total de cuerpo, alma y espíritu. También lo considera así. Y es verdad lo que decías. La adoración fue el único medio para que el hombre pudiera conectarse con Dios. Cuando el Señor sacó a Adán de la tierra del Edén, del jardín del Edén, de hecho Adán adoraba a Dios en el Edén, adoraba, pero cuando lo sacó, él estableció un vínculo y la única forma para que él pudiera acercarse a Dios era a través de la adoración con un sacrificio. La adoración siempre va unida al término, a la palabra sacrificio, porque siempre para que haya adoración tiene que haber sacrificio. En esos tiempos ellos tenían que presentarse con un macho cabrío, con un cordero, ¿verdad? Y sacrificarlo, allí hacer un altar, sacrificarlo y hacer señal de reverencia ante Dios. Era la única forma para ellos poder comunicarse ante Dios. Así que la adoración es indispensable, esencial en la vida de un cristiano. Si no hay adoración, no hay comunión con Dios. No habrá jamás comunión si no hay un corazón adorador. No, definitivamente. Definitivamente. La persona tiene que ser un adorador. Adorador en espíritu y en verdad. Y en verdad, exacto. Lo que decía aquí la escritura, en espíritu. Así porque es. tiene que ver con la parte del fuero interno de la persona. Es decir, desde lo hondo, desde lo profundo de nuestro espíritu. Claro, porque la adoración es un estado espiritual total. Que haya una conexión, una armonía con Dios. Es esa íntima relación que nosotros tenemos con nuestro Señor y Salvador, con nuestro Dios Todopoderoso. Es esa conexión profunda. Así es. Ahora, hemos dicho que el término se ha distorsionado muchísimo, se ha confundido, se ha tergiversado y se ha solamente, parece que se le ha dado el término adoración o de adorador a aquellas personas que, como ya hemos dicho, cantan. Aquí la hermana Paola aporta algo. Ella dice la palabra de Dios que debe adorarse en espíritu y en verdad. No es necesario cantar. Nuestra adoración por Dios nace en nuestros corazones, llena nuestros pensamientos y se expresa a través de las palabras que hablamos y la forma en que vivimos. Muy bien, gracias. Muy bien. Y el hermano Ricardo Alexander Malpartida Vivas dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así Muy es. bien. Vamos a entrar en esto un poco más profundamente. El término adorar aparece en el Antiguo Testamento más de 170 veces. Fíjense, más de 170 veces aparece el término adorar. La palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento es el hebreo shahat. Shahat, que significa adorar, pero quiero que notemos lo siguiente. Significa también postrarse, sí, bajarse, wow, inclinarse. doblarse también. Todo esto significa shahat, que en la Biblia se traduce como adorar. En el hebreo es shahat. Significa postrarse, bajarse, inclinarse. Nosotros cuando hablamos de adorar, debemos entender el concepto de lo que es adorar. En primera instancia, debemos postrarnos. Es decir, que la adoración nos hace referencia a alguien que se humilla. De hecho, en el griego, la palabra adoración se desprende del griego en el Nuevo Testamento. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Se desprende de la palabra proskuneo, que es postrarse delante. Exacto. Y fijémonos cómo aquí en el Antiguo Testamento, shahad, que es en hebreo, tiene que ver con
postrarse, También bajarse o postrarse. O inclinarse. sea que los diferentes idiomas, ya sea en hebreo o en griego, van a lo mismo, al origen de postrarse, doblarse. Hacen la misma referencia. Exacto. La hermana Catherine, si no me equivoco, ella aportó y dijo que tiene que ver con una reverencia o una honra. En efecto, cuando la persona adora, hace una reverencia, se postra Una señal de respeto y de veneración también. y de honra. Y de honra. Esto en el concepto, de dónde se desprende el término adorar. Ahora bien, nosotros debemos entender que la adoración tiene que ver con una rendición por completo de nuestro corazón a Dios, donde está fuera todo orgullo, todo ego, toda altivez. La persona que adora es una persona que es de corazón sencillo, Así es de es. corazón humilde, que se despoja de todos sus logros, sus bienes, sus adquisiciones, sus capacidades intelectuales, de todos sus talentos o dones, se despoja de todo eso y reconoce la grandeza del Dios a quien sirve. Exactamente. Es que la palabra adorador se desprende de este proscuneo, porque en los tiempos antiguos, toda persona cuando se presentaba ante el rey tenía que postrarse, tenía que reverenciar al rey y era una señal de adoración, porque es una forma de adorar. Ellos se postraban ante el rey, doblaban, se inclinaban, y ellos en ese acto de inclinación, de postración, ellos estaban dando un, un significado de reverencia, de obediencia, lealtad al rey, de reconocimiento de que el rey era el rey de ellos, de que había una autoridad por encima de ellos y que ellos eran sus súbditos. En eso ellos estaban demostrando subordinación. Y eso es lo que verdaderamente significa adoración. Yo postro mi corazón, ya ahora no estaré viviendo todos los días, caminando por las calles arrodillada, ¿no? Eso no, es que estamos hablando de una postración interna. Estamos hablando de postración de nuestro corazón. Como decía, tiene que ver con la humillación, con la lealtad a nuestro Dios, con el reconocimiento de que Él gobierna mi vida, de que Él es mi rey. Y yo me inclino ante Él porque yo soy su hija, soy su sierva y yo haré lo que Él me diga. Es una señal de reverencia y de obediencia al Señor. Así es. Cuando hablamos de la adoración, este término a veces se suele confundir con la alabanza y a veces se pone mucho en discusión, ¿no? ¿Qué es la alabanza? ¿Qué es adorar? La alabanza tiene que ver con darle gracias a Dios y exaltar las bendiciones que Él nos ha regalado. Así es. La adoración tiene que ver con el reconocimiento de quién Él es. Así es. De su divinidad, de Él, del reconocimiento que nosotros le damos a Él por lo que Él es. Es decir, que la alabanza va dentro de la adoración, podemos ver como un acto de exaltación a Dios por lo que Él ha hecho, pero la adoración en realidad va más allá porque implica tanto alabanza como todo lo demás, pero va con el reconocimiento a Dios. O sea, yo le adoro porque Él es Dios, aunque Él no me haya dado nada, aunque Él no me haya respondido a esa que me ha dado mucho de por sí, pero digo yo en que aunque no he visto el milagro que estoy esperando, aunque Él no haya respondido a esa oración, yo simplemente adoro al Señor porque Él es Dios y Él gobierna mi vida. Mientras que la alabanza es una forma de adorar, pero es exaltando el nombre de Dios por lo que Él ha hecho, no tanto por lo que Él es, porque cuando yo lo adoro es porque lo hago por lo que Él es, y cuando yo lo alabo lo hago por lo que Él hace y ha hecho y hará. Entonces, esto tiene que ver mucho con las maravillas de Dios. La alabanza se resume mucho a las maravillas, a los prodigios, a todo lo grande todas las cosas hermosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Vemos en el caso del pueblo de Israel, cuando Dios lo libró y ellos cruzaron el Mar Rojo en seco, y cuando el Mar Rojo se cerró de nuevo y ellos estaban del otro lado, ellos comenzaron a cantar y a alabar al Señor, dándole gracias al Señor y exaltando las proezas y las maravillas de Dios. Eso es alabanza. La adoración es cuando yo reconozco que Él es Dios, aunque no haya nada. Como el caso de Job, no había nada, perdió a sus hijos. ¿Qué proeza había allí? ¿Qué maravilla había allí? ¿Qué milagro había si él perdió a todos sus hijos? Y aún así él reconocía que Dios, era su Dios. Amén. En Génesis encontramos el primer caso de adoración, de postración. Ya hemos dicho que la adoración tiene que ver con inclinarse, postrarse, bajarse. Y ahí en el Génesis, en el capítulo 18, cuando aquellos 3 mensajeros van a darle el mensaje a Abraham de que tendría un hijo,
allí dice la escritura que Abraham se inclinó. Abraham se postró en tierra delante de aquellos 3 mensajeros que fueron a anunciarle que Sara tendría ese hijo. Es la primera vez donde aparece el término shahat, la postración, la adoración, que así es referencia tú sobre que se le da reverencia a algunos reyes, y eso tiene que ver también con esta reverencia, con esta honra. Sí, en Primera de Samuel, en el capítulo 24, en el verso 8, dice que David se inclinó ante Saúl. Ese capítulo nos narra la historia de cómo David le perdonó la vida a Saúl. Y allí el verso 8 dice que David se inclina ante Saúl. En Ruth, en el capítulo 2, en el verso 10, Ruth también se inclina delante de vos. Esa era también un acto de reverencia, de respeto, que también allí aplica como el término shahat. Pero en este caso nosotros estamos enfocándonos en la adoración que le damos a nuestro Dios, Amén, amén, a nuestro Señor, amén. a esa postración, a esa humillación que le damos al Señor. Pero hay un caso también muy importante que es en el momento que el Señor le dice a Abraham que vaya hacia el monte Moriah a sacrificar a su hijo amado. En el capítulo 18 le da la promesa del nacimiento de Isaac, pero en el capítulo 23, si no me equivoco, del libro de Génesis, en el capítulo 23, le dice a Abraham que sacrifique a su hijo amado. Y allí él tiene que conducirse al monte Moriah, y hay algo interesante que dice Abraham. Dice, para resumir todo y parafrasear un poco, dice la escritura que Abraham le dijo a sus criados, a sus siervos, que lo esperaran allí porque él iría hacia el monte con el muchacho y allí adorarían al Señor. Hay un aspecto que es importantísimo para adorar. La adoración siempre implica un sacrificio, un costo. Así es. Ujú. Hay algo que nosotros debemos desprendernos. Sí, esa Hay es la algo que, verdadera adoración. sí, hay algo que nosotros tenemos que abandonar, tenemos Sí. que dejar en obediencia al Señor. Y algo que Allí, entregar, y algo que entregar también. allí encontramos el principio de la obediencia. Hiciste referencia a eso. Allí vemos cómo el Señor le ordena a Abraham algo. Él en obediencia acepta, accede y va rumbo al monte en obediencia, sabiendo que algo le costaría, que le costaría muchísimo. Nada más Pero que su hijo. vemos cómo este hombre tenía una resolución del corazón de adorar a Dios y tenía una seguridad. Abraham tenía una confianza absoluta en Dios, sabía en quién había creído. Pero nosotros a veces tenemos el concepto de pensar de que la adoración es ir a un culto, a un servicio, comprendido por unas 2 horas aproximadamente, donde vamos, leemos la Biblia, cantamos algunos himnos, escuchamos una predicación, y eso es adorar para mucha gente. Pero la adoración tiene que ver con algo más, tiene que involucrar toda una vida. Así es, así es. Toda nuestra vida, por completo, por entero. Esa es la verdadera adoración. La hermana Rubiel Hernández escribió: la naturaleza de la adoración cristiana es de adentro hacia afuera y tiene 2 cualidades igualmente importantes. Debemos adorar en espíritu y en verdad. Cuando se habla de adorar en el espíritu, requiere de una mente centrada en Dios y renovada por la verdad. Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos en espíritu, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este versículo es clave para la adoración, el tema de la adoración. Este pasaje es emblemático, sin lugar a dudas, porque dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Realmente esa es la verdadera adoración. Esa. Si tendríamos que encontrar un pasaje de la Escritura que abarcara lo que es la adoración, creo que ese sería uno de los más completos. Sí, porque tiene que ver con un sacrificio. Vemos allí en Génesis lo que iba a hacer Abraham, era un sacrificio, lo que él iba a hacer en obediencia. Por eso dije que la adoración implica un costo, porque no nos queremos sacrificar, porque no queremos obedecer a Dios, porque no queremos
hacer a un lado nuestro ego, nuestro yo, sino que muchas veces lo que prima es hacer nuestra voluntad, es darle rienda suelta a nuestros deseos, y esto, por supuesto, va en contraposición a lo que el Señor nos demanda, a lo que el Señor exige de nosotros. Por eso la adoración tiene que ver con una restricción en muchos casos, abandono de algunas cosas que mi voluntad dice que debo hacer, pero la norma bíblica dice que no, el Señor me dice que no, y entonces esa adoración tiene que ver con el cumplimiento de la voluntad que Dios ha establecido, lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, ese sacrificio vivo que tiene que ver conmigo, ya no tiene que ver con aquel animal que se sacrificaba y se derramaba la sangre, se llevaba al lugar santísimo, y esa era la forma de expiar los pecados del pueblo. No, ya no se trata de eso. Ahora se trata de nuestra vida. Sabemos que el Cordero ya fue entregado, es nuestro amado Salvador Jesucristo, nos redimió de todo pecado, pero nosotros somos también una ofrenda a Dios. Así es. Una ofrenda y a la vez un sacrificio, porque nuestra vida entera debe estar en sacrificio, rendido al Señor por reconocer lo que Él es, a la vez por lo que Él ha hecho por nosotros. Y nosotros, en retribución y en agradecimiento a lo que Él ha hecho, pues nos sacrificamos. Ese es un sacrificio vivo, santo, es decir, que la adoración verdadera y la adoración que a Dios le agrada es aquella que proviene de un corazón santo, aquella que se hace un perfume agradable para Dios, se hace acepta delante de la presencia del Señor. Es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ni siquiera es algo rutinario ni es por mecánico, no, tiene que ser racional totalmente. Es un culto inteligente. Inteligente, exacto. Y tiene que ver con ese término que nosotros utilizamos tanto, el culto. Vamos al culto y creemos que para adorar entonces yo tengo que ir al culto, estrictamente. No estoy diciendo que no se congregue. Debemos congregarnos porque es una norma. Y si el Señor se congregaba mucho más nosotros. La Escritura dice, no dejaros de congregaros como muchos tienen por costumbre. Pero lo que quiero subrayar aquí es que hay algunas personas que erróneamente piensan que ir al culto es lo que es la adoración. La adoración tiene que ver con la vida misma, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Esa es la verdadera adoración. Exactamente. Ese es nuestro culto racional, es desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Que toda mi vida sea una vida postrada ante Dios. Mis pensamientos postrados ante Dios. Mis actos postrados ante Dios. Mi forma de hablar postrada ante Dios. Mi forma de caminar, de desenvolverme en la vida. Todo lo que yo haga durante el día sea en agrado para el Señor. Que sea todo honrando a nuestro Dios Todopoderoso. No podemos enfocar la adoración como cantar. Cantar es una forma de adorar. Orar también es una forma de adorar. Pero también obedecer lo es todo. Eso es adorar a Dios. En realidad, adoración tiene que ver con obediencia, con postración, con humillación. Tiene que ver con ceder mi voluntad a la voluntad de Dios. Sujeción a la voluntad de Dios. Entonces, cantar es una forma de adorar, pero hay muchas maneras de adorar. Mi vida misma es una señal de adoración a Dios. Por supuesto, muchos enfocan, no, porque Él es un adorador, porque Él canta. Ya va. Esa es una forma de adorar al Señor. Tú puedes adorar al Señor, una de las maneras es cantando, pero eso no lo es todo. Otra manera de adorar al Señor es proclamando la palabra de Dios. Otra manera de adorar al Señor es que tú te inclinas ante Dios en oración, en clamor y ruego ante Dios. Otra forma de adorar a Dios es que tus palabras, tus actuaciones, tus actos vayan en concordancia con lo que dice la palabra. Otra forma de adorar a Dios es que tus pensamientos vayan de acuerdo a lo que Él dice la palabra. Eso es adorar. Y es muy importante el término que has mencionado, los actos. No puedo decir que soy un verdadero adorador solo porque en teoría las palabras se escuchan muy bien, pero mis hechos, mis acciones dicen todo lo contrario. Mis obras. Yo puedo cantar muy bien, ejecutar un instrumento muy bien, derramar algunas lágrimas en un servicio, puedo hacerlo, pero si luego mis hechos no van
en consonancia, no son congruentes a lo que yo he cantado o lo que he dicho, pues resulta que no soy un verdadero adorador, porque estamos hablando de verdaderos adoradores, de aquellos que de manera integral pueden clasificarse o denominarse como verdaderos adoradores. Verdadero adorador no es aquel que canta muy bien, verdadero adorador es aquel que ha rendido su vida Amén. por completo, Amén, amén. su vida entera, Ujú. no un espacio de tiempo determinado, no un momento de alabanza, de cántico, es una vida de postración a Dios, es una vida rendida al Señor, y ya hemos dicho, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y todo esto involucra mucho obediencia, sacrificio, ofrenda a nuestro Dios. Todo esto lo encontramos, por ejemplo, allí en Génesis, cuando va Abraham hacia el monte Moriah para sacrificar a su hijo Isaac, y ya conocemos la historia, el Señor no lo permite, el Señor le presenta allí el animal que luego sería sacrificado, y que todo esto apuntaba a nuestro amado Salvador Jesucristo. Y el Señor vio que en Abraham había un corazón adorador. O sea, él vio que en él había una verdadera adoración. Él estaba adorando a Dios en espíritu y en verdad. O sea, en espíritu porque estamos hablando de esa conexión espiritual, pero también en verdad porque era genuina. Él no iba a hacerlo solamente por apariencia, para demostrar ante los demás que él era obediente y que no, él no podía engañar a Dios. Eso era algo entre Dios y él, nadie lo sabía, nadie, ni siquiera Isaac sabía eso. Si hubiese sabido Isaac, él hubiese huido en el camino. Era algo entre Dios y él, y el Señor conocía su corazón y sabía que esa adoración, esa entrega que él iba a hacer en ese momento, ese acto era real, era verdadero, era genuino, porque él amaba al Señor. Es que eso genuino, eso verdadero tiene que ver con el corazón, tiene que ver con esos actos o esas intenciones puras de nuestro corazón, que cuando yo le adoro al Señor, lo hago porque verdaderamente lo amo. Que cuando yo canto, que eso es una forma de adorar, vuelvo a repetir, es una forma de adorar y es una forma de ejemplificar lo que es la adoración. Yo lo hago porque verdaderamente yo amo al Señor, no porque quiero agradar al hombre. Hay gente que canta porque quiere agradar al hombre y hacen sus tremendos conciertos, pero en ese cántico yo no siento una verdad. Muchas veces yo veo y no siento nada, no siento que en verdad es un sacrificio vivo y agradable a Dios, aunque parezca muy bonito. ¿Por qué? Porque distorsionan la verdadera adoración y en realidad no va en verdad, no, como dice la palabra, en espíritu y en verdad, no va a lo que es, no va dirigida a Dios, sino que intrínsecamente va dirigida al hombre, para agradar al hombre. Y eso es allí el grave problema que hay en mucho pueblo de Dios, cuando han distorsionado la palabra adoración y en vez de agradar a Dios, lo que están buscando es agradar al hombre, para que parezca bonito, para que, oye, qué bonito cantan, oye, qué bonito, pero no, es que en realidad la adoración tiene que ver con eso. Tú tienes que agradar a Dios en espíritu y en verdad, y eso tiene que ser un perfume grato para Dios. Eso tiene que oler sabroso y rico para Dios. En busca de verdaderos adoradores. Amén. El amén. Señor está en busca de verdaderos adoradores. Dicho todo esto, todo lo que nosotros hemos expuesto, que chahada o proscuneo, ambos términos, tanto en el hebreo como en el griego, nos hablan de postración, de bajarnos, de inclinarnos. Denota la idea de reverencia, de respeto, de honra. Obediencia. Dicho todo esto, ¿considera usted que es un verdadero adorador? ¿Es una persona que adora a Dios en espíritu y en verdad desde que se levanta hasta que se acuesta? ¿Es su vida en todos los sentidos de adoración a Dios? ¿O es simplemente un tiempo el que le dedica al Señor de 1 o 2 horas una vez que va al servicio, al culto en la iglesia, que levanta las manos o que posiblemente también sigue a aquellos que están cantando o que tocas algún instrumento o que incluso predicas? Pero la adoración tiene que ver mucho con mucho más. Amén. Es un estado de vida, es una forma de vivir. La adoración es rendirse Amén. al Señor, es dejar a un lado mi orgullo, es dejar a un lado mi ego, es dejar a un lado todo aquello que creo que es valioso, pero que ante Dios es nada. Ante el Señor es nada. Aquel que adora reconoce que está respirando es por gracias al Señor, gracias a Él. Aquel que adora es una persona
que ha dejado su vida por completo en exaltar al Señor. Es una persona que tiene bien claro que no se trata únicamente de predicar bien, de hablar bien, de cantar bien. Se trata de una vida de consagración. Amén, así es, así es. Aquí en Dinamis Asturias, el técnico aquí, hermano Eleazar, Dios bendiga, hermano Eleazar, amén, fielmente todos los miércoles aquí. Él escribió algo muy interesante. Dice, en el día del Pentecostés habían 120 personas unidas en la adoración y a consecuencia fue que el Espíritu y por consecuencia el Espíritu Santo descendió. Los demás que estaban por allí, que no estaban adorando, sino que estaban expectantes, empezaron a murmurar y a decir, estos están ebrios. Quien adora promueve al Espíritu Santo. Eso es verdad. Quien adora provoca que el Espíritu Santo se mueva, amén. Y quien se mantiene expectante empieza a cuestionarlo todo. Nos merece más los resultados de la adoración que la expectación. Quien adora se nota. Eso es muy interesante, hermano. Mire, la diferencia entre adoración y expectación. Hay muchos expectantes y espectadores en las iglesias, hermano. Amén. Hay Y siempre el espectador va a criticar, porque no lo va a entender, no está viviendo la adoración. Hay muchísima gente que no ha entendido verdaderamente lo que es la adoración. Así es. Mira, la adoración que mueve a Dios es aquella que se desprende de una vida consagrada a Dios. Amén. La vida consagrada no es únicamente cuando llegamos al servicio, ya lo he dicho recurrentemente. Sí. No se trata de eso. De Dios no podemos burlarnos. Amén. Dios no puede ser burlado. Amén. Así que no se trata de llegar a un servicio únicamente y repetir las alabanzas. Se trata de una vida dedicada al Señor, una vida consagrada. Es ese perfume, como Amén. bien lo decías, que agrada, que entra en la presencia del Señor, que abre los cielos. Amén. Que mueve la mano de Dios. Que pasó en el día de Pentecostés, que llevaban días y días entregados por completo en la búsqueda del Señor. Y eso hizo que bajara el Espíritu Santo, pero los de afuera no lo podían entender porque ellos no sabían lo que era ser un adorador. No lo vivían, no era una vida de un adorador. Entonces los que están afuera no nos entienden a nosotros como cristianos cuando adoramos al Señor, cuando nuestra vida es una vida en obediencia al Señor, en adoración a Dios, no lo entienden porque eso hay que vivirlo. No lo entienden como tampoco entendía Simón el fariseo cuando el Señor Jesús entró a su casa, que dice la Escritura que el Señor le recriminó porque Simón se atrevió a tildar a aquella mujer de indigna y a recriminarle prácticamente al Señor Jesús. Por haber aceptado que esa mujer se postrara ante él y quebrara ese frasco de alabastro. Ese frasco. Entonces, a él le desagradó, le desagradó tremendamente. Pero el Señor Jesús, pues le dio una gran lección a este hombre. Entré a tu casa y no me besaste. No me diste reverencia. No hiciste nada en lo absoluto. No lo honró en ningún momento. No, en lo absoluto. Él no le rindió honra al Señor Jesús. No obstante, aquella mujer sí. Ella llegó con un corazón adorador. Con un corazón adorador, con una postración. Se postró reconociendo que ella no es nada. Así es. Y que él lo era todo. Y reconociendo sus errores, sus pecados, humillándose ante Dios. Claro, el caso del fariseo y el publicano. El fariseo, él exclamaba, argumentaba y decía: yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmo de todo. Es decir, yo soy el modelo a seguir. Sí, prácticamente lo que estaba diciendo era: yo soy el cristiano perfecto. Sí. El verdadero adorador. El referente perfecto. Sí. Y aquel publicano dijo: Señor, yo soy un indigno, yo no soy merecedor de nada. Yo no soy merecedor de nada. Lo que estaba era pidiendo misericordia. Aquel publicano. Lo que pedía era misericordia. En la balanza los ponemos a los dos. ¿Y quién era el adorador allí? El publicano. El publicano era aquel que se convirtió en un verdadero adorador, porque tenemos que analizar lo que desprendía del corazón, la parte interna, esa sencillez, esa humildad, esa postración, ese quebrantamiento, porque él estaba quebrantado. Sí, estaba quebrado. Sí, exacto. Estaba quebrado por completo. Sí. Y nosotros somos esos frascos de alabastro que deben quebrarse. Amén, para que salga ese perfume. Que deben quebrarse por completo. Así es. Esa es la adoración que el Señor espera de nosotros. Así es. Ahora, vivimos en una sociedad y incluso eso lo descubrimos nosotros también en los círculos cristianos. Personas que creen que tienen mucho, que son superdotados, o que son merecedores de grandes cosas y
Por otro lado, se promociona y se publicita mucho a las personas y el ego se inflama demasiado y es lo que está de moda. Ese ego inflamado, Ese yo. sí, ese exhibicionismo, eso es lo que se presenta hoy y se desvirtúa lo que es la adoración, se desvincula por completo la adoración y se crea es una adoración al hombre. Así es. Al hombre. Y nosotros debemos entender que aquí la gloria, la honra, la alabanza es de nuestro amado Salvador Jesucristo. Toda la gloria sea para Él. Amén. Toda la honra sea para Él. Amén. Toda la adoración sea para Él. Absolutamente. Eso, nosotros debemos tenerlo muy en cuenta. Muy en cuenta. Nosotros tenemos que tener también claro que debemos adorar al bendecidor, no las bendiciones. Así es, porque hay gente que está en busca más de las bendiciones que el bendecidor. Aman más a esas bendiciones que el bendecidor. Y no al bendecido. Y Dios conoce un verdadero adorador. Hay adoradores que parecieran que están adorando al Señor, pero es que el Dios conoce la intención de su corazón. Seguramente en su corazón hay una mala intención. La intención es buscar solamente las bendiciones, pero no aman realmente al que bendice. Otra de las intenciones del corazón es el orgullo, buscar la fama, buscar su propio beneficio. Eso, es que adoración con orgullo no es adoración. No, totalmente. Lo que es una adoración es cuando hay verdadera humillación. Y algo importante en la adoración es que tiene que haber un perfume. Y algo que me llama la atención de la adoración es el perfume grato a Dios. Amén. Por lo tanto, nosotros mismos somos ese perfume agradable ante Dios, pero para hacer perfume tenemos que ser quebrados. Como decía, ese frasco tiene que ser quebrado. ¿Recuerdan ustedes el caso de los sabios, los magos del Oriente que llegaron ante Jesús? Ellos fueron a postrarse. Ellos estaban buscando a Jesús solamente para ¿qué? Para adorar al rey. Ellos sabían que el rey había nacido. Y ellos llegaron con oro, mirra e incienso. Y esos 3 ingredientes son interesantes. Pasa que ya no da tiempo de hablar un poco, pero esos son ingredientes para que haya una adoración genuina. Amén. Oro, incienso y mirra. Eso tiene un significado muy hermoso. Amén. Y bueno, hermanos, el tiempo ha corrido, ¿verdad? Ha corrido y todavía como que pareciera que estuviéramos en la introducción, porque para hablar de los ingredientes de una adoración, de hablar de lo que es la adoración en espíritu, la adoración en verdad, profundizar en cada punto, hermanos, yo creo que aquí nos tardaríamos otra hora más, ¿verdad? Es que sí, nosotros nos adentramos mucho más en el tema y hablamos de la adoración celestial. Wow. Esa adoración de los ángeles, que rindieron cuando nació el Señor. Los ángeles adoraban al Señor. Amén. Y también esos sabios del Oriente que fueron a encontrarse con el Señor, fueron para adorar. Y qué interesante sería que pudiéramos explayarnos allí. Sí, yo creo que otro programa más. El caso de David. Elementos. David, wow. Fue David era un adorador por sí. excelencia. Y no necesariamente porque cantaba, no, es que él era un adorador en todo el sentido de la palabra, en todo. Su corazón era de un hombre adorador. Así es. De un hombre adorador. Así es. Su vida adoraba. Y también podemos ver el tema de la adoración en el tabernáculo. Sí, por supuesto. En el tabernáculo, eso era tremendo. ¿Por qué estaba el incienso? Por supuesto. En el lugar santo. Entonces, yo creo que nos faltaría muchísimo para seguir hablando. Para hablar de adoración tendríamos que dedicarle mucho tiempo. Y obviamente por la radio, pues, nosotros no podemos profundizar tanto en tan poco tiempo. Pero bueno, en nuestros estudios bíblicos sí lo haremos, en la iglesia, pero ya en la congregación. Sí. También el caso de que tomamos el base bíblica de Jesús cuando lo dijo la samaritana, que el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Qué hermoso. Amén. Y este es el tema principal, en busca de adoradores. Y el Señor está buscando esos adoradores. Él anhela que haya un pueblo que le adore. Amén. Amén. Y cada día está buscando, está tocando los corazones de esas vidas que aún no lo adoran, para que se acerquen a Él, sean lavados con su sangre preciosa y se conviertan en verdaderos adoradores. Amén. Y algo que quiero matizar es que cuando nosotros nos convertimos en verdaderos adoradores, la mano de Dios se extiende, los cielos se abren. Amén. Grandes bendiciones alcanzamos cuando nos convertimos en verdaderos adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Los cielos se abren de una manera especial. Dios quiere bendecir tu vida, pero conviértete en un adorador. Conviértete en una adoradora al Señor. Desde que te levantes
hasta que te acuestes, que tu vida esté rendida en adoración. Sin lugar a dudas, los cielos se abrirán para ti de una manera especial. Dios quiere obrar, Dios quiere hacer maravillas, Amén, amén. pero está buscando verdaderos adoradores. Amén. Y vamos a hacer una oración ahora por Alfaro, por Andy Alfaro, que nos escribe desde Argentina, que pide fortaleza espiritual. Y en este momento vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a pedirle, Señor, yo te pido que seas tú bendiciendo esta vida que está en este momento de desesperación, de tristeza, de agonía, Señor. No sabemos el problema que está pasando, pero yo te pido que tu bálsamo sea derramado sobre esta vida, Señor. Consuela, Señor, fortalece, devuelve eso que ella ha perdido o él ha perdido, Señor. Yo te lo pido, Señor, en estos momentos tan difíciles que pueda estar pasando, él pueda sentir esa mano preciosa sobre su vida, ese abrazo tierno y suave de Jesucristo. Señor, revélate a él, revélate. Oh, Señor, dale nuevas experiencias, que pueda sentir esa presencia, Señor, y que en medio de su prueba, en medio de su lucha, pueda tener paz en medio de esa tormenta, Señor. Te pido fortaleza espiritual sobre la vida de Andy Alfaro. Amén. Ya vamos a terminar. Caterín dice, David fue un gran ejemplo de adoración. En el campo él adoraba a Dios con sus cantos y salmos. El gran cantor de Israel, un verdadero canto en los momentos difíciles, en tiempo de gozo. La hermana María Díaz Tavera, desde aquí de Oviedo, creyente de la iglesia de Oviedo, dice, hemos sido creados para adorarle al Señor Jesucristo. Dios me los bendiga, mis pastores. Amén. Que Dios bendiga a nuestra querida hermana María Díaz. Amén. La hermana Caterín dice, seamos siempre adoradores. Y también dice, hermoso programa. Dios les bendiga, siervos de Dios. Y la hermana María Rubí García, también creyente de la iglesia de Oviedo, dice, Dios les bendiga a mis pastores. Que el Señor bendiga mucho a nuestra querida hermana María. Dice el Salmo 150, alabad a Jehová en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. La hermana Caterín vio este versículo precioso. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos y amigos, por estar con nosotros aquí en este programa de Renuevo Espiritual, por todas sus opiniones, por las participaciones que tienen constantemente. Gracias por todo el respaldo, por todo el apoyo. Verdaderamente nos alegra mucho. Que el Señor les bendiga de manera especial. La invitación es a que usted esté con nosotros para el próximo miércoles, que no dude en compartir este programa. Que el Señor les bendiga de una manera especial. Estamos ubicados en la calle Coronel Boves, número 26, los días martes, jueves y viernes a partir de las 7 de la tarde y los domingos a partir de las 11 de la mañana. Dios les bendiga y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Quien les habla, su hermano y amigo Osvaldo Romero. Y su hermana y amiga también, Keila Vergara de Romero. Dios les bendiga.